Mucho gusto. El día de hoy hablaremos sobre los asentamientos. Nuestro grupo está conformado por Faiber Duván Quintero, Loren Tatiana Álvarez y quien les habla, Carlos Mario Sandoval Martínez. Presentado al ingeniero Víctor Hugo Vergel. Somos estudiantes de la Universidad de Pamplona del programa de Ingeniería Civil para el área de suelos. Procedente, hablaremos qué es un asentamiento en el terreno. Asiento o asentamiento es un movimiento descendente vertical del terreno. Es una subsidencia del terreno, debido a la aplicación de cargas que causan cambios en las tensiones dentro del terreno. Como pueden observar, tenemos dos ejemplos de asentamientos en estas dos edificaciones. Por consiguiente, hablaremos de los tipos de asentamientos. Tenemos tres tipos de asentamientos. El instantáneo, que se representa con la sigla SI, la consolidación primaria, que se representa con la sigla SC, y la fluencia o asiento de compresión secundaria, que se representa con la sigla SS. Hablaremos sobre cada uno de ellos. Primero, el instantáneo. Se produce simultáneamente a la carga por un aumento de las tensiones totales en el suelo. Ocurre por el peso de la estructura, sin que tenga que ver nada con el desplazamiento del agua. Eso quiere decir que es sin drenaje. Domina en los suelos granulares. Por consiguiente, hablaremos de la consolidación primaria. Asentamiento diferido en el tiempo causado por el drenaje de la humedad del suelo, lo que produce cambios en las tensiones efectivas. La expulsión de la humedad del suelo generalmente es un proceso a largo plazo, que puede llevar de semanas a años. Fluencia o asentamiento de compresión secundaria. Asiento elástico que se activa después de que toda el agua drenable haya sido expulsada del suelo. Ocurre con el tiempo a una tensión efectiva constante. Asentamiento del terreno sobre el que se sostiene la cimentación puede ser causada por múltiples factores y muchas veces no son fáciles de identificar. El fenómeno se produce cuando el suelo debajo de la estructura se expande, se contrae o se desplaza de manera desigual, lo que hace que la base se asiente a un ritmo desigual. Sus principales causas son suelos con poca capacidad portante, son suelos débiles y altamente comprensibles, y los edificios erigidos en dicho suelo requieren bases especiales para distribuir la carga en un área más amplia. También está el suelo mal compactado. Son construcciones para estructuras comerciales o residenciales. A menudo consisten en terrenos que han sido nivelados o rellenados artificialmente para facilitar la construcción. Cuando se compacta correctamente, este suelo de relleno puede proporcionar una base perfectamente sólida para los cimientos de apoyo, pero no se compacta. El suelo puede asentarse y comprimirse de manera desigual debajo de la base, lo que conlleva a que sucedan daños estructurales. Otra causa es a los cambios en la humedad del terreno. Es decir, en un suelo demasiado seco o demasiado húmedo puede causar el asentamiento de la cimentación. Cuando la humedad se acumula, los suelos se saturan y pierden su capacidad de carga. Y en los suelos secos se encogen en volumen. Y cualquiera de estas dos situaciones puede causar un asentamiento diferencial del terreno. Otra causa es el peso en el edificio, en el suelo adyacente, especialmente los suelos de relleno que se agregaron justo antes de la construcción. Son los que se comprimirán naturalmente en el suelo. Los suelos arcillosos en particular se vuelven muy densos a medida que se exprime la humedad. A medida que el suelo se consolida y se contrae, los cimientos se asientan hacia abajo
ya que generará un movimiento que puede causar grietas en paredes y daños estructurales. Previo a la ejecución de cualquier tipo de obra ingenieril se debe realizar un respectivo estudio geotécnico. Dicho estudio nos dirá qué tipo de cimentación se debe aplicar dependiendo de las características del terreno sobre el que se piensa construir. Además de esto, nos establecerá los valores y especificaciones de los asentamientos totales y los asentamientos diferenciales. Si se observa que la capacidad portante del terreno es insuficiente para los asentamientos previstos anteriormente, se debe recurrir a una cimentación profunda, a una mejora o un refuerzo del terreno, o cualquier otro tipo de solución que asegure la estabilidad frente al hundimiento. Por otra parte, si se cuenta con terrenos firmes y competentes, se puede realizar una cementación simplemente mediante zapatas aisladas, pues no se espera que el asentamiento sea de gran magnitud. Existen diversas formas para evitar el asentamiento y se aplican dependiendo de las características del terreno. Por ejemplo, los emparrillados se aplican si el terreno presenta baja capacidad de carga y elevada deformabilidad, o simplemente si se presentan heterogeneidades que hagan prever cualquier tipo de asentamiento. En este caso, todos los pilares de la estructura quedan reunidos en una única cimentación consistente en zapatas y, eventualmente, la malla ortogonal. De este modo se consigue una considerable rigidación que atenúa el problema de asentamiento diferenciales. Otra forma es mediante las losas de cimentación. Dichas losas se utilizan preferiblemente para reducir los asentamientos diferenciales en terrenos heterogéneos o cuando exista algún tipo de variabilidad importante entre las cargas de apoyo cercanas. Las zonas pilotadas son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fin de reducir asentamientos o mejorar la seguridad frente a un hundimiento de la cimentación. En los grupos de pilotes, debido a la interferencia de carga que presentan entre ellos mismos, el asentamiento de cada uno de los pilotes es mayor que si se trabaja cada pilote por separado. Esto se debe al efecto grupo. Otra forma y la más recomendada es la consolidación del terreno, debido a que brinda una solución para mejorar las propiedades mecánicas del suelo con baja capacidad portante. Se realiza bajo estructuras nuevas que se piensan construir o si se piensa ejecutar una obra frente a una cimentación ya construida, también se puede realizar el proceso de consolidación del terreno. Para reforzar el terreno se emplean inyecciones de resina expansiva realizadas a través de micropilotes hincados a presión. Estos micropilotes además transmiten la carga de la estructura a estratos de suelo que se encuentran a mayor profundidad, por lo tanto la estructura y la cimentación van a quedar con una mayor resistencia y así evitan cualquier tipo de asentamiento.